Doctor en Psicología por la Universidad de Murcia, licenciado en Psicopedagogía por la UNED y máster en Neuropsicología y Educación por la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente es profesor en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia y vicedecano de Calidad e Innovación de la Facultad de Psicología y Logopedia. Yo creo que va a ser un gustazo escucharte, Juan Pedro, y nada, pues somos todo oídos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El gusto es completamente mío. Estoy acostumbrado en la docencia a gestionar el espacio de pie, me gusta, así que pues aprovecho. Agradecimientos, lo primero de todo, Fundación Caja Murcia por todo el trabajo realizado, Unión Europea, Región de Murcia, Plan Familias, por supuesto Albores, muchísimas gracias a Albores, simplemente autoridades, ¿de acuerdo? Asesores, asesoras, público, personas que lo están viendo de forma síncrona, en casa, en el trabajo, en un medio de transporte, en el tranvía. Y bueno, también las que estéis aquí, se agradece muchísimo que a pesar de ser híbrido, pues también haya habido una amplia acogida. ¿Qué es la adolescencia? Me gusta empezar mis clases, y esto no es una clase, no va a haber una evaluación, ¿de acuerdo? No os preocupéis, con una BBQ. No es una barbacoa, es una Big Question, ¿de acuerdo? Una Big Question que nos va a guiar el hilo conductor, ¿de acuerdo?, de esta ponencia. ¿Qué es la adolescencia? Porque esto depende. Ahora en el 2025 la vamos a definir de una forma, pero es posible que dentro de unos años, en el 2100, la definamos totalmente diferente, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Me gusta que la audiencia participe y los medios tecnológicos también me gusta que funcionen. Parece que va a ser así que estupendo. Bien. Vamos a hacer lo contrario que decimos en clase. Por favor, sacar vuestros dispositivos móviles y escanear el siguiente QR. A lo largo de la ponencia iré lanzándoos algunas preguntas y cuestiones para que también participéis y expongáis vuestra opinión, porque me parece muy interesante que generemos este espacio, esta comunidad para construir. Bien, así que dejamos unos segundos. Esto en casa también lo podéis hacer, así que si tenéis el móvil a la mano, salvo que estéis viendo la ponencia desde el móvil, entonces tenemos un problema, pero bueno, a lo mejor hay alguna forma de hacerlo. Bien. Escanead el QR, ¿de acuerdo? No cerrad la sesión, aunque terminemos esta cuestión, con este QR seguiremos trabajando otras cuestiones a lo largo de esta ponencia, así que la mantenéis encendido y ya está. Si da un pequeño problema, ayer hice una prueba y funcionaba, sería salir y volver a entrar, ¿de acuerdo? De todos modos, volveré a repetir el QR y ahora veremos. Bien. Quiero que en una palabra defináis la adolescencia. Sé que no es posible, pero vamos a intentarlo. Bien, define la adolescencia en una palabra. Muy bien, va funcionando. Identidad, cambios. Mientras tanto, os explico cómo funciona. Esto es un Google Cloud. Funciona como un Mentimeter. Son plataformas gemelas. ¿En qué consisten? Son word cloud, nubes de palabras. Las personas introducen un concepto desde su móvil y aquellos conceptos que se repiten tienen una frecuencia léxica mayor, el programa los reconoce como más importantes y los pone centrales y ampliados. Por tanto, va ganando cambios. Sería una etapa de cambios, de rebeldía, de crecimiento, estrés, tormenta, identidad, vida, magia, madurez, crecimiento, KETYTQ, también, bonita, energía, descontrol, caos. Bien, va creciendo, estupendo. Veo que cambios es trending topic esta tarde. Nadie dice que sean buenos o malos, son necesarios. No, entiendo que son buenos. Rebeldía, inmadurez. Muy bien, muy bien. Thank you so much. Ahora, podéis seguir votando en cualquier caso y bueno, paso a la siguiente cuestión. Pasamos, por tanto, desde la tranquilidad de la infancia a la efervescencia de la adolescencia. Y hay una serie de cambios. No estaba planeado, ¿de acuerdo? Cambios físicos, cambios morales, cambios sociales, cambios psicológicos. Dicen que las grandes mentes piensan igual. Bien, cambios físicos. Poda neuronal, ¿de acuerdo? Es un jardinero
que corta conexiones neuronales que no sirven absolutamente para nada, que considera que eso nos está gastando de nuestro sistema cognitivo recursos. Y eso es la pubertad, al fin y al cabo. Por eso también tenemos tanto sueño, estamos irascibles, llegas del instituto y tienes siempre el dilema de ¿como o duermo? ¿De acuerdo? Cambios morales, pasamos de una heteronomía moral a una autonomía moral y a una etapa, de acuerdo con Colbert, denominada postconvencional. Traducido, pasamos de tener como referente las opiniones de los demás a las nuestras propias. Somos ya autónomos en nuestras decisiones. Cambios sociales, esto es sobre todo súper candente en el siglo XXI, expectativas laborales y el futuro de trabajo. No comments. Cambios psicológicos, estadio formal, configuración del yo, crisis de identidad, ¿de acuerdo? Las crisis son incluso necesarias. Todo el mundo pasa por una crisis en un momento de su vida. No conozco absolutamente a nadie que no pase por eso. Y la adolescencia, pues es un punto clave, porque ya empiezas a plantearte el ¿qué quiero ser? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué se me da bien? ¿Tendré un hueco en este mundo? Y para estructurar esta ponencia vamos a organizarlo en base a 3 puntos. Siempre me gusta organizar las ponencias por bloques porque nos ayuda también mucho a centrar nuestra atención, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el pasado, vamos a hablar sobre el presente y un poquito vamos a adentrarnos ligeramente en el futuro, ¿vale? Esos son los 3 bloques de contenidos. De forma que cuando vayamos por el presente diréis, bueno, ya ha hablado del pasado, ya está, ya le queda menos para terminar la ponencia y sus 120 diapositivas. Bien, vamos con el pasado, como James Bond. Si pudieras viajar en el tiempo, os he puesto aquí un DeLorean, por favor, no existe mejor máquina del tiempo que un DeLorean con su condensador de flujo, 1985, ¿de acuerdo? Y es una pregunta que también os lanzo, así que sacad vuestros teléfonos, por favor, y os lo voy a preguntar. Si pudieses viajar en el tiempo, ¿en qué época te gustaría viajar, vivir, lo que quieras? Vale, así que vuelvo a abrir el Google Club, lo tengo por aquí. Sí, ahora os lo va a preguntar. Ahora sí, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué época visitarías? Esto está sincronizado, satélite, móvil, habréis recibido en vuestros dispositivos efectivamente la opción de votar. Prehistoria. Os he puesto hasta un poco los milenios por donde iba. Esto es un poco a ojo, ¿vale? Hasta el cuarto milenio antes de Cristo. La edad antigua, del cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. La edad media, los siglos del V al XV. El Renacimiento, los siglos XIV a XVI. La edad moderna, de los siglos XV a XVIII, hubo ahí un solapamiento. Y la edad contemporánea, de los siglos XIX al XXI. ¿De acuerdo? Estaríamos al final de la edad moderna. Algunos le llaman posmoderna, etc. Bien. Va ganando con un 47% el Renacimiento. Muy bien, la Ilustración, las ideas, ¿no? Ahí van desarrollándose. Creo que estoy metiendo algún gazapo histórico. Tengo un amigo que es doctor, me voy a callar y no voy a... Bueno, ya sabéis que en la Edad Antigua ahí he metido todo. He metido los faraones, ¿de acuerdo? He metido las momias, o sea, he metido el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia, la Antigua Roma. Es una época que me gusta mucho. Aquí siempre entre colegas tenemos un debate y es que no existe actualmente lugar en el que vivir en el mundo si eres asquerosamente rico, ¿de acuerdo? Salvando una serie de países que ni con esas, ¿vale? Pero en general va así. Pero históricamente no ha pasado igual. Es verdad que los que tenían más dinero vivían mejor, ¿de acuerdo? De hecho hay por ahí un estudio económico que dice que en la antigua Roma la diferencia entre el trabajador y el jefazo era de 20 veces su salario. Actualmente sigue igual, solo que la diferencia es que ahora pues empezamos la base desde más alto. Las condiciones de todo el mundo han mejorado muchísimo. Lo vamos a ir viendo. Renacimiento, 40%. Edad contemporánea, 32%. Le sigue la edad antigua con un 12%. La edad moderna con un 8%. Y luego la edad media y la prehistoria empatan con un 4% cada una. Ups, perdonad, es spoiler. Y ahora vamos a ver. Aquí, seguimos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bien, ahora viajamos, 140 km por hora. Prehistoria. Olvidaros de la adolescencia, no existía. De hecho, hay gente que dice que el concepto de adolescencia es un invento moderno. No es así exactamente, porque ya hemos visto que hay una serie de cambios, pero
No existía. La supervivencia era el principal objetivo. Y ya empezaron a existir los influencers, ¿vale? El tema del estatus en la tribu, la persona que era más fuerte, ¿de acuerdo? Y que se llevaba al resto de calles, hacía lo que decía esa persona. De hecho, seguimos manteniendo ciertas características con aquella época que hay quien dice que quiere saber por qué las redes sociales triunfan, pregúntale directamente a cómo funcionaría a alguien que viviera en las cavernas. ¿Por qué actualmente funcionan? Funcionan por 3 motivos. ¿De acuerdo? De acuerdo con Joe Anugar, y os recomiendo esta saga, es brutal, sobre todo Sapiens y Homo Deus. Las otras, bueno, también, ¿vale? Pero Sapiens y Homo Deus es como una explosión mental de ideas. Dice que toda civilización se desarrolla por 3 fases. 3 fases, hablamos de las civilizaciones humanas, ya no sé en otros planetas cómo les habrá ido. Lo primero de todo es un lenguaje inmediato. Es decir, necesitábamos antiguamente que 2 personas se pudieran comunicar hablando del ahora, del momento. Pero ¿de esa forma realmente puedes hacer un grupo grande, una tribu? No. Necesitas conocer a más gente, necesitas fiarte de otras personas. Y surgió evolutivamente el cotilleo. ¿De acuerdo? El cotilleo cumple una función totalmente social. De hecho, gracias al cotilleo, la gente te habla de gente que tú no conoces y luego te fías de esa gente para hacer otros proyectos. Estáis pensando en el critiqueo y tal, ¿vale? Pero eso también forma parte del juego. De hecho, supuestamente no podemos conocer a más de unas 175 personas aproximadamente a lo largo de nuestra vida que conozcamos realmente bien quiénes son, lo que les gusta, lo que les ha pasado, su historia personal. Más allá de eso, son amigos en Facebook y Twitter, ¿vale? Pero no podemos controlarlas. Y dirás, Juan Pedro, entonces, ¿por qué hemos conseguido civilizaciones, países, megaurbes, ¿de acuerdo?, que tienen más de 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas y mucho más? Por los ideales. Es el tercer rango para que una civilización prospere. Y es que compartan una idea común. La religión, los derechos humanos. Necesitamos compartir algo. Y bueno, seguimos evolucionando. Época antigua, la infancia era breve, vista y no vista. La antigua Roma, dato interesante, se dividía en 2 partes. Infans minor, hasta los 7 años, y posteriormente de los 12 años para las mujeres y 14 para los hombres, infans major. ¿De acuerdo? Cuando pasabas de la adolescencia a la adultez y ya eras un miembro de pleno derecho de la Roma antigua y podías estar en el Senado o servir en el ejército, podías llevar la toga virilis, ¿vale? La toga era una forma de vestirte de forma que la gente supiese que ya eras una persona adulta. Y fijaos qué casualidad que cuando nos graduamos es precisamente lo que nos ponemos. La toga. Bueno, en Estados Unidos sobre todo, aquí pues nos ponemos la beca y tal, pero en tema académico, por ejemplo, la semana pasada estuve en un acto de investidura, ¿de acuerdo?, de nuevos doctores y doctoras, y íbamos todos con nuestra toga negra, ¿de acuerdo? O sea, que seguimos con ese proceso de transición que viene de la antigua Roma. En la Edad Media también el periodo era muy breve, y generalmente era ya casi para casarte con alguien y ponerte a trabajar. La revolución industrial supuso un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Siglo XVIII, Birmingham, Inglaterra. Hubo una migración masiva a las ciudades. La gente encontró trabajo en las ciudades, se dejó el campo y se vino para allá. Niñas, niños trabajaban en fábricas, minas, talleres, 12, 14, 15, 16 horas al día. Y ahí teníamos un problema. Y bueno, era que la ciudad se volvió cada vez más compleja, ¿de acuerdo? De hecho, esta migración todavía no ha terminado. Estamos en 2025 y cada 10 años volvemos a hacer cómputo, censo, y vemos que cada vez hay menos gente en entornos rurales, en escuelas rurales, ¿de acuerdo? Y más en ciudades. Eso hizo que los gobiernos, los estados, empezaran a preocuparse de, oye, que esto empieza a complicarse, que antes en el campo una persona tenía toda la vida para aprender a arar, a tal, a no sé qué, y lo aprendía relativamente rápido porque era un oficio que se pasaba directamente a los hijos y de ahí no te movías. Pero ahora que vivimos en ciudades y que queremos que la gente se incorpore rápidamente al mundo laboral y que sean ciudadanos socializados dentro de este contexto, necesitamos que aprendan. Así que vamos a generar un sistema educativo que nos saque las castañas del fuego. Y así fue donde el momento en el que sistemas educativos, como por ejemplo el francés, que destacó mucho, impulsó la generación de escuelas y se preocupó mucho por toda esta temática. Y pasamos de pizarras a tener grandes y grandes librerías, bibliotecas repartidas por todo el mundo.
gracias anteriormente también a Gutenberg, si no tampoco se hubiese podido hacer, a la imprenta, y así hasta llegar a megaurbes, que ahora vivimos pues vamos, cada vez todo más y más grande y más caro. Esta es la España vaciada. Todo lo que debéis en claro son adolescentes que no tienen un grupo social muy amplio, que apenas hay manifestaciones culturales, los cines, teatros, etcétera, suelen estar en sitios más masivos, Madrid, Murcia, Alicante, y por ahí se acerca una borrasca, ¿de acuerdo? Y bueno, si os fijáis, casi toda España está vaciada, que la verdad es que es un problema. Y a nivel de adolescencia, pues también. Esto ya realmente, si ves películas antiguas de 1950, 60, pues tenemos a Paco Martínez Soria, que ya nos comentaba cómo era la vida del campo a la ciudad. Pero bueno, también ha traído sus beneficios, esa amplificación de conocimientos, centrar a la gente, ¿no? Hemos mejorado el sistema sanitario, por ejemplo. Incluso en España lo hemos conseguido que sea universal y gratuito. Conseguimos en el 68 que España ganara en Eurovisión, ¿de acuerdo? Por primera y penúltima vez en nuestra historia. Aquí tenéis la letra, por si queréis testimonio de ello, aprendérosla. Conseguimos en el 69, supuestamente, bueno, creo que sí, pisar la luna el 21 de julio. Y por supuesto, mientras tanto, el bando de la huerta, la sardina y su entierro, ¿de acuerdo? O sea, hemos ido desarrollando manifestaciones culturales, la adolescencia también se ha podido beneficiar de este tipo de cosas. Y no sé si os lo estoy intentando transmitir, pero quiero transmitir la idea de velocidad, ¿de acuerdo? De cómo los cambios van cada vez más rápidos. A esto se le llama la ley de Moore. La ley de Moore viene a decir que cada 18 meses la tecnología se duplica en velocidad y se reduce en tamaño. Y esto ha sido así desde hace ya 20 años, pero es que sigue. No es la única ley que explica esto, pero sí la principal. Claro, ¿la tecnología es buena o mala? La tecnología es un instrumento, pero no es neutro, ¿de acuerdo? No es neutro, tiene sus propios planes. Entonces, tampoco podemos cerrarnos en banda, por ejemplo. Esto es un tranvía, pero vamos a pensar en un tren. Cuando salió el tren en su momento, hay recortes de periódicos que podéis buscar por internet donde aparece que sociedades científicas decían que la persona no está diseñada para poder alcanzar velocidades tan altas, que a más de 50 o 60 km por hora el cuerpo puede sufrir un colapso. Y no es el caso. Pero bueno, sí que es cierto que el adolescente conduce un vehículo que va a 120 dentro de poblado, ¿no? Esa sensación de velocidad. Y con esto terminamos de ubicar un poco la adolescencia. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que la adolescencia ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y os digo que antes duraba milésimas de segundo y ahora dura décadas. Podemos hablar de la adolescencia últimamente hasta los 30 años, dependiendo del autor o de la autora. Aterrizamos en el presente. También depende de la definición, porque si decimos que la adolescencia es el momento en el que te emancipas, en España la adolescencia es inmortal, ¿de acuerdo? Presente. ¿Qué es lo que deseas para tus hijas e hijos? Vamos a arrancar con esa cuestión. Me interesa mucho cuál es vuestra primera impronta. Así que os voy a lanzar otra pregunta. Vamos allá. Ahora, ya la tenéis abierta. ¿Qué es lo que deseas para tus hijas e hijos? En una palabra, si es posible. Lo primero que se os venga. Paz. Felicidad, tranquilidad, independencia. Más felicidad es nuestro trending topic. Satisfacción, experiencias, autonomía. Quien lo esté haciendo desde casa, os animo, ya sabéis, no sé dónde estará la cámara, pero bueno, os animo a participar. Gestión, experiencias, triunfo, seguridad, ser, autonomía, felicidad, sigue creciendo, sigue creciendo. También puede ser que haya una sola persona que esté dándole una y otra vez. Son las reglas del juego. Satisfacción, independencia, gestión emocional, felicidad sigue ahí. Muy bien. Bueno, pues os comento, si esta encuesta lo hubiésemos pasado hace unas décadas, hace una generación y media o así, no hubiese sido felicidad. Hubiese sido algo así como prosperidad, empleo, estatus, trabajo. ¿De acuerdo? Son estos últimos años cuando estamos
enfocamos más, ¿qué quieres que sean tus hijos? Me da igual lo que sean, pero que sean felices. Antes no era así, era que trabajen, que sean productivos, ¿de acuerdo? Es curioso. Y con ello pasaríamos, retomamos por donde nos hemos quedado. Aquí. Vamos a ver indicadores de bienestar, porque me habéis hablado de felicidad, sabía que estadísticamente pasaría. En física, ¿de acuerdo? Puedes predecir dónde va a caer un cuerpo conociendo las variables iniciales. En psicología, en sociología, ¿de acuerdo? Pedagogía, cada uno en su ámbito. Es también posible predecir o intentar inferir hacia dónde van las opiniones de la gente conociendo estudios previos, ¿de acuerdo? Individualmente no sabría lo que ibais a decir, no lo sé, pero colectivamente hay tendencias, ¿de acuerdo? De hecho, mi principal línea de investigación son las redes neuronales artificiales. Desde antes de la COVID-19 estudio con inteligencia artificial para predecir variables psicológicas en el ámbito educativo. Y bueno, la verdad es que es apasionante. Llegamos incluso a predecir con un 80, 90, 95% de probabilidades que un docente va a acabar quemado o que va a haber un problema de autoestima. Es increíble hasta dónde puede, con sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Pero bueno, retomamos. Indicadores de bienestar. La población viviendo en la extrema pobreza se ha reducido. Mira, usted está aquí. Esto es 2025. La información la saqué ayer para tenerla totalmente actualizada. Hay otros gráficos que no están actualizados, pero porque no han sacado un nuevo gráfico, ¿de acuerdo? Pero esto está totalmente actualizado, además de que lo comprobé ayer. Desde los últimos años, y no hace tanto, hemos ido hacia abajo, ¿de acuerdo? En pobreza extrema. Eso no significa que, ojo, Murcia no está muy bien a nivel nacional y España no está muy bien a nivel europeo. Hay que seguir trabajando en ese tema. Niveles de satisfacción. Veréis, aquí está Spain. 12 points. ¿De acuerdo? Este es 6.47 puntos en nivel de satisfacción con la vida. Estamos por encima del nivel de Europa, del mundo, de Asia y de África, debajo de Norteamérica y de Australia. Se ve que los canguros y los koalas dan buen rollo. Mortalidad infantil mundial, ¿de acuerdo? Este estudio ayer lo comprobé, pero no me permitían más allá del 2015. Pero bueno, nos vale para hacernos una idea de cómo ha ido evolucionando desde 1800. ¿Habéis visto cómo ha ido bajando las muertes durante los primeros 5 años de vida? Es que llegaba casi al 50%. Tenías 2 hijos y sabías que uno se te iba a morir sí o sí. ¿De acuerdo? Y ahora la probabilidad se acercaría a un 4 o un 5%. O sea, hemos mejorado muchísimo. Y los que sobreviven los primeros 5 años de vida, ¿vale? Pues realmente todo lo demás. Hemos avanzado muchísimo. ¿Crecimiento de la población mundial? Pues estamos disparados, vamos. ¿De acuerdo? En 1820 éramos 1.000 millones de personas y ahora superamos las 8.000 millones, somos más de 8.000 millones. La lógica y la estadística nos dice que alcanzaremos un pico entre el 2050 y algo y 2100. Antes del 2100 llegaremos a más de 10.000 millones de habitantes en el planeta, pero se reducirá. Después del 2100 seremos incluso menos de los que somos ahora, si se cumplen las predicciones. Por temas de educación. La gente, cuanta mayor educación recibe, menos hijos tiene. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otra reflexión. Las 8.000 millones de personas que habitamos en el mundo somos lo que comemos. ¿Vale? Comemos bocatas, comemos pizzas, pero por supuesto también comemos cosas buenas, como fruta y pasteles de carne. ¿De acuerdo? Al menos en Murcia. Entonces, con el cerebro también pasa lo mismo. Somos lo que consumimos. Consumimos televisión, consumimos redes sociales y telefonía móvil, consumimos apps en internet, consumimos muchas cosas. Y la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿En la adolescencia? No, en la adolescencia se incrementa exponencialmente este consumo, pero empieza mucho antes, desde el primer día. Y es un pequeño juego que quiero hacer ahora para comprobarlo. ¿De acuerdo? Bien. Os voy a explicar la base en la fundamentación teórica y ahora vamos al juego. Vamos a hablar de un concepto que se llama socialización. Durkheim, hace ya muchos años, definió la socialización como el proceso mediante el cual
un individuo interioriza los valores de la sociedad en la que se haya inmerso y adquiere también, no iba a decir obediencia, ¿de acuerdo? Pero sí que los acepta. Entonces, tenemos 3 tipos de socialización. 3, ¿lo habéis visto? 3 tipos. El cuarto apenas está en ningún sitio. Hay muy pocos manuales, hay muy pocos documentos que lo reflejen, pero existen, ¿vale? Efectivamente, aquí hay 4 y es la socialización óptima. La primera, la primaria, es la familia, ¿de acuerdo? El grupo donde te crías, el que te enseña tus primeros vocabularios, tus primeros conceptos, valores, canciones, tu primera interacción con el mundo y contacto con él. La secundaria es el grupo de iguales, que luego se amplía al mundo laboral, a tu pareja, a la sociedad en la que vives al final, ¿de acuerdo? Hay una terciaria que probablemente los que estemos aquí nunca tengamos que pasarla, espero, que es que cuando ya estás socializado, ya has pasado por la primaria y secundaria, de repente te pasa algo que hace que estés alejado de tu sociedad y luego te tienes que incorporar de nuevo a ella y te tienes que volver a reinsertar. Hablamos de gente que ha pasado una larga temporada en la cárcel, en una isla desierta, ha habido casos pocos, o en una hospitalización muy larga, muy larga, muy larga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene la siguiente cuestión, la óptima. La socialización óptima es lo que en los colegios se llama currículum oculto, ¿vale? No está escrito por ningún sitio, no está aprobado por ninguna asamblea regional, ni por el Ministerio de Educación, ni de Investigación, ni de Ciencia, pero está ahí. Hay otras entidades, otros colectivos, no estoy hablando del Club Bilderberg, ¿de acuerdo? No estoy hablando de conspiraciones. No es tanto eso, es simplemente es un conjunto de conocimientos que aceptamos y los damos como propios, pero como no están escritos en ningún sitio que eso nos lo hemos aprendido o nos lo tenemos que aprender, no podemos rebelarnos contra eso. No podemos decir que eso está mal, que no nos gusta, ¿de acuerdo? A eso se le llama socialización óptima. Y tuvo su movida. En algunos países se prohibieron dibujos porque consideraban que estaban precisamente trabajando con una socialización óptima. En su día comentaban, me gustaría consultar la fuente, pero bueno, la anécdota me la comentaron, os la devuelvo, que en algunos países Asterix y Obelix llegaron a pensar en prohibirla, no sé si incluso la llegaron a paralizar, pero luego ya la emitieron, porque había un tío con una barra muy larga haciendo una pócima muy extraña que cuando se lo daban a la gente se ponía súper fuerte durante unos minutos. O sea, este me estaba vendiendo LSD o Speed o éxtasis, ¿de acuerdo? Luego se vio que no, que realmente no había problemas con ese tipo, al menos con los dibujos, ¿de acuerdo? Pero al final es verdad que, y debemos también reflexionar acerca de a qué estímulos estamos expuestos y no nos damos cuenta. ¿Cuántas horas consumimos en Internet y estamos consumiendo información y no sabemos qué tipo de índole es? ¿Es de índole violenta, agresiva, va en contra de los derechos humanos? No lo sabemos a veces. Estamos viendo o alguien está viendo información y las personas que son adultas pues ya tienen un filtro, pero niños y niñas a una edad en la cual el cerebro todavía se está desarrollando pues es más complicado ponerse a eso. Y bueno, la pregunta que os hago es, ¿a ti te afecta la socialización óptima? Es un juego, ¿de acuerdo? Así que no va más allá de eso. El objetivo consiste en lo siguiente. Yo os voy a poner una frase con puntos suspensivos y tenéis que completarla lo antes posible con lo primero que se os venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Probad desde casa. Completa la frase. Tómate un respiro. Toma un Kit Kat. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. El algodón no engaña. Hola, soy Edo. ¿Feliz? Navidad. Lo estáis haciendo inquietantemente bien. Si bebes, no. Este es un ejemplo de cómo una campaña publicitaria incluso tuvo una reducción significativa gracias a la campaña de la DGT en accidentes de tráfico. Carglass cambia. Carglass repara.
Muy bien. No es culpa nuestra. Se invierte muchísimo dinero para que aprendamos eso. ¿De acuerdo? Así que si estamos ahí, fijaos cuánta información no estaremos bebiendo y no nos damos cuenta. Fijaos en la siguiente reflexión. Como familias, queremos que nuestras hijas e hijos tengan al mejor docente, al que tenga la mejor formación, el mejor proceso, ya sea por sistema de oposición, ya sea por entrevista personal en su centro, dependiendo del tipo de centro, pero queremos que sea el más idóneo, aunque solo sea 1 hora a la semana en la que vaya a estar con el niño o con la niña, ¿de acuerdo? Sin embargo, luego llegan a casa y hay mucha gente que está con el móvil o con la tableta delante, horas y horas, y lo vemos inocuo, consideramos que no hay peligro, ¿de acuerdo? Y sin embargo, nadie sabe quién hay detrás. Y ojo, que hay youtubers muy buenos que tienen un contenido muy interesante, con una fundamentación teórica, incluso ganan premios y todo. Pero hay otro contenido que realmente merece la pena profundizar. Entonces, os digo algunos datos. El 98,5% de estudiantes de la ESO tiene cuenta en al menos una red social. Y no es Facebook, ¿vale? Facebook sería de mi promoción, ¿vale? Hoy en día Instagram o TikTok. No sé dentro de 10 años lo que habrá y cómo se llamará. 94,8% posee móvil con internet. Más de 5 horas diarias en algunos casos. El promedio es de 3 horas con 20 minutos diarios, aunque los fines de semana el promedio es de 5 horas. Y aproximadamente el 33% de los menores de 12 a 16 años está en riesgo de adicción. Estos son los datos de nuestra adolescencia actual. La pregunta que os hago es, ¿qué impacto psicológico tienen las redes sociales y la tecnología en la juventud? ¡Sorpresa! Hay efectos positivos, ¿vale? Vamos a empezar por la parte positiva. A mí cuando me van a dar una noticia, siempre, ¿qué quieres, la buena o la mala? Yo quiero la mala realmente, pero bueno, vamos a empezar por la buena porque la mala va a ser más larga. Bien, parece ser que dependiendo del estudio, el 80% de los jóvenes al menos se siente, ¿vale? Es una sensación, se siente más conectado. Tiene también la sensación, en el 58% de los casos, de que se siente aceptado por una comunidad que comparte sus ideas. El 71% incluso utiliza las redes para desarrollar su creatividad. Hay muchas aplicaciones hoy en día para generar vídeo, para generar imágenes, para generar texto, que te pueden también dar diferentes puntos de vista interesantes. Y por supuesto, para los que se dediquen a la docencia, recursos educativos y de apoyo brutales. Y aquí viene una cosa que no lo veo tan positiva, y acceso a temas de salud mental. Ojo con ese tipo de chatbots. Hay más, es fuente de motivación e inspiración, hay vídeos increíbles en los cuales te inspiran a ti también a ir más allá, a dar un paso al frente y atreverte con nuevos estudios, nuevo deporte. Y también te da consejos para tu entrenamiento, participar en esa comunidad de apoyo, etc. O sea que tiene su parte positiva, no vamos a negarlo. De hecho, os he traído aquí, y abajo están las referencias, 7 beneficios potenciales en el rendimiento concretamente académico. Permite la personalización del aprendizaje, que eso es la individualización. Se puede adaptar fácilmente a las características de cada persona. Te da una retroalimentación inmediata. Son las 12 de la noche, haces algo en una plataforma e inmediatamente tienes tu calificación y sabes si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Permite automatizar tareas que podían ser un poco repetitivas o engorrosas. Flexibilidad total, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, ya hay profesorado, que es una IA, que trabaja con alumnado que está en sitios donde no puede acceder la escuela y le está ayudando y está viendo mejoras y tal. Democratización de la educación. Te permite el acceso al conocimiento con independencia de acuerdo del dinero que tengas. Por ejemplo, yo no tenía enciclopedias cuando era pequeño. Yo me tenía que ir a una biblioteca. Al menos estaba una biblioteca pública. Pero hoy en día, desde casa, con una conexión a internet, pues tienes esa información. Y si no, pues le preguntas a ChatGPT. Le puedes preguntar lo que quieras. Otra cosa es que te lo dé bien o tal. Y luego están los filtros, que aquí me gustaría hacer un pequeño break. No sé si os ha pasado alguna vez que dices, yo lo probé ayer. Pero lo probé en otra ocasión el mes pasado. Esta vez se ha vuelto un poco más rígido, se ve que le están metiendo caña al algoritmo para que ponga un poco más de barreras porque me parece bien. Tú le preguntas, oye, ¿cómo hago unas lentejas? Y te lo dice paso a paso, ¿vale? Eso está bien. Pero tú le dices, oye, ¿cómo puedo construir una bomba? Y te dicen, lo siento, pero no puedo construir cosas que dañen a la gente.
Y claro, dice, pero lo estás haciendo de ficción, ¿verdad? Digo, sí, sí, claro, es por ficción. ¿De acuerdo? Estoy escribiendo una novela y el protagonista necesita saber cómo se construye una. Entonces dice, vale, si es por ficción, no te preocupes. Raca. Claro, están poniendo últimamente más barreras, pero eso es peligroso. Ahorro de tiempo. Ahorro de tiempo te puede ahorrar también recursos temporales y el hecho de que estás aprendiendo por audio, por vídeo, pues son diferentes modalidades sensoriales que siempre está bien. Bien, perfecto, pero ¿cuáles son los efectos negativos? Vamos allá. Busca las 7 diferencias. Con esta imagen podríamos cerrar la charla. Está generada por una IA, casualmente, pero bueno, nos ayuda. 1974. Gente bebiendo, jugando al ajedrez, mirándose a los ojos. Las mesas están ya formando enfrentamientos en los ojos, ¿no? Para que haya una comunicación verbal y no verbal. Hay música de fondo. Estás estimulando tus papilas gustativas, tu oído con la conversación, la vista con tus compañeros, el oído nuevamente con la música de fondo, una diana detrás para ejercitar también los músculos. ¿Y ahora qué vemos? Todo frío, menos colores realmente, la gente también viste cada vez más con una paleta de colores más, no voy a hablar yo hoy porque voy de negro y blanco, pero es verdad que estamos perdiendo paleta de colores. La gente ya no se mira a los ojos, interacciona por el móvil y cada uno en su zona de confort. Interesante. Había más de 7 si nos ponemos ahí a rebuscar. Os digo algunos datos. El 85% de los estudiantes de la ESO no duerme las 8 horas recomendadas para la edad. ¿De acuerdo? De hecho, pasan 11 horas más enganchados a la pantalla cada semana que hace 3 años. Claro, a mí me ha pasado que me llegan estudiantes cuando... Bueno, ahora estoy en la universidad, estuve 15 años trabajando de orientador educativo. He estado en temprana, en colegios y en institutos. Estando en institutos me llegaba alumnado que decía, voy fatal en los estudios. Lo primero que hacía era un poco preguntar cuál era su higiene del sueño y tal. Me decían, pues nada, me acuesto a las 3, 4 de la mañana con el móvil, luego por la mañana me levanto a las 8, voy corriendo a clase, me duermo, a las 3 de la tarde como algo rápido, me duermo una siesta de 3 o 4 horas y vuelta a empezar la rueda. ¿De acuerdo? En cuanto regulábamos la higiene del sueño, el rendimiento académico mejoraba. Entonces, el móvil realmente no se debería dar a nadie, ni siquiera a los adolescentes ni a los adultos, después de cenar y sobre todo 1 hora o 2 después, antes de dormir. La luz azul emite una longitud de onda tal que te activa como si fuera cafeína. Yo os digo la teoría, pero luego la vida no es tan así, ¿no? Tienes que responder un correo, etcétera, etcétera. O sea que os digo la teoría, pero luego la práctica es difícil de cumplirla por esta sociedad tan estresante en ese sentido. Pensad que cada hora que le quitamos a un adolescente de sueño, o a un niño, imaginemos, no, que se acueste un poco más tarde, que se acueste con el móvil, es 1 hora al día, no pasa nada. 1 hora al día son 365 horas al año, son 3.650 horas cada año, son más de 7.000 horas durante los primeros años de vida que le hemos privado de sueño. Y es un proceso neuropsicológico en el cual aprendes, reelaboras la nueva información, limpias y descansas. Y le hemos quitado 20.000 horas de entrenamiento a ese supermúsculo. Otro fenómeno interesante, el fear of missing out, el miedo a perderse algo, FOMO. Yo tengo un poco, me gusta estar todos los tinglados, el miedo a perderse eventos. Claro, antes cuando no sabías lo que pasaba en el mundo, vale, pero ahora que está todo tan interconectado, sientes a veces la sensación de querer estar en todos los fregados, ¿de acuerdo? Eso también te puede generar ansiedad, incluso sintomatología depresiva. Otro fenómeno que encontramos en nuestros adolescentes es el aislamiento, ¿no? Se reducen las interacciones cara a cara. Que nuestra autoestima o valoración de nosotros mismos depende mucho de una valoración externa, de los likes. Me he visto, subo una foto, si tengo muchos likes, iba guapo, y si no tengo muchos likes, iba feo. El ciberacoso. Desde la COVID-19, con las nuevas tecnologías, redes sociales y tal, aumentó muchísimo. 3 de cada 4 parece ser entre el 30 y el 40% sería la prevalencia. Y 7 de cada 10 adolescentes a través de Instagram, Facebook, X o TikTok. El proceso parece ser el siguiente. Víctima de ciberacoso, sintomatología depresiva y puede conllevar o desembocar en ideación suicida.
También influye otro elemento en la adolescencia, además que te estás elaborando tu concepto de ti mismo, del mundo, etc. Las fake news, las noticias falsas, que además juegan en nuestra contra. Las noticias falsas se mueven mucho más rápido que las verdaderas. ¿Cuánto? 6 veces más rápido, con un 70% más de retweets y un 10 veces más de alcance a la población. Es un sesgo, el sesgo humano. Dice que cuando una noticia es mala, que suelen ser las noticias falsas, nos llama mucho la atención y le damos a like o buscamos más. Bueno, en el mejor de los casos buscamos, pero al menos nos paramos, ¿de acuerdo? Sin embargo, si la noticia es real, no te llama tanto. Bien, y luego la presión por compararse con modelos ideales que solo están felices mientras que se echan la foto, pero luego quitan la cámara y no es el caso. De hecho, también quería comentaros, un estudio asocia la alta adicción a las pantallas con ideación suicida, con problemas de salud mental en menores, de acuerdo con la OMS. Por cada hora adicional que le echas a redes sociales, pues si la media está en 3 horas y 20 minutos, cada hora que le echas de más aumenta un 13% el riesgo de sintomatología depresiva en jóvenes. ¿Por qué? Por la dopamina, ¿de acuerdo? Es un neurotransmisor y que te engancha a la pantalla, al ordenador, al scrolling, ¿no? Al estar ahí con el dedo dándole para seguir viendo estados. Son literalmente un chute de neurotransmisores. La adicción a la tecnología, este es el mapa que tenemos, ¿de acuerdo? A nivel nacional, Murcia se queda la tercera región, por arriba. 7 de cada 10 tienen dependencia a la tecnología, 1 de cada 2 con efectos en el estado de ánimo. La franja donde más se usa la tecnología entre los 16 y 24 años. Murcia, y debo reconocer muy positivamente esta labor porque no ha sido fácil, dio un paso al frente entre prácticamente todas las comunidades autónomas y dijo, se acabó, no vamos a introducir móviles dentro de los centros educativos, a no ser que sea algo puramente educativo. Consecuencia, el ciberacoso bajó un 73% y las agresiones un 31%. Y ahora otras comunidades están copiando la medida, ¿de acuerdo? O sea que siempre digo que la región de Murcia tiene una cualidad, no es positiva, y es que hace cosas muy bien y es puntera en muchas cosas, pero no se lo cree. Y cuando hace algo bueno, no lo publicita. Si hace algo malo, sí. Pero si hace algo bueno, no sabe publicitar lo que hace para que también otras comunidades se puedan beneficiar. Pero ya os digo que, o por humildad, o por tradición, ¿de acuerdo? Pero es importante, en ciencia se sabe, se le llama PPE, práctica basada en la evidencia. Si algo te funciona, dilo, para que el resto se pueda beneficiar, ¿de acuerdo? No es chulesco ni nada por el estilo. Pero ahí Murcia es verdad que debería mejorar más su marketing, porque tiene unos productos buenísimos y hemos sido pioneros en muchos programas educativos y psicológicos. El suicidio. Lo hemos tratado ya 2 veces, en 2 diapositivas. Comentar que es la tercera causa de defunción entre las personas entre 15 y 29 años. ¿De acuerdo? Y ese dato de ahí en grande. En lo que dura esta charla, 82 personas lo habrán acometido. Prevalencia de trastorno de ansiedad en España. Adolescencia. Más o menos. Hemos dicho que puede irse hasta los 30, pero bueno, de 15 a 19 años encontramos un pico. Fijaos que de 5 a 14 años es la etapa más relajada que vamos a tener. Con todo, la prevalencia es de 5,85%, pero de repente casi que se duplica en menos de un año en esa franja. Y va a ser el peor momento de nuestra vida. A partir de ahí volverá a bajar, ¿de acuerdo? Pero de 15 a 19 la tasa es altísima. La sintomatología depresiva, sin embargo, sigue un proceso un poco más escalonado. Más bajo en la infancia, entre los 15 y 19, ojo, se triplica, que no es algo fácil de digerir, y sigue subiendo hasta los 35, 39, 40, 44 años. Quizás también por esa crisis de identidad de la que hablábamos al principio, en la que te preguntas, ¿estoy haciendo lo que quería hacer? ¿Estoy en la mitad de mi vida? ¿Estoy preparado, estoy preparada para afrontar la segunda mitad? ¿Tengo la familia que deseaba, el trabajo que quería, el coche? ¿Soy feliz? Ahí estamos. Bien, os explico este gráfico. Os digo, estos números de la izquierda o de la derecha, ¿vale? Los números son medianas, es decir, vamos a valorar
Para los 8 años significa que el 50% de los casos de fobia o ansiedad por separación que se van a diagnosticar ya están diagnosticados. Y el otro 50% es después de los 8 años. ¿Vale? La medida, ahí. Los trastornos del espectro autista tenemos la mediana en 9 años. Es decir, el 50% de los casos que vamos a diagnosticar se han diagnosticado antes de los 9 años y el otro 50% después. El TDAH a los 12 años, la ansiedad social a los 13 años, la anorexia nerviosa a los 17, la bulimia nerviosa a los 18, el trastorno obsesivo-compulsivo 19, trastorno por atracón 20, trastornos asociados al consumo de cannabis 22, esquizofrenia 25, los panic attack, los trastornos de pánico 26, el trastorno por el abuso de alcohol 27 y la depresión 30. ¿De acuerdo? Eso es un poco cómo está distribuido. Y esto nos lleva a noticias como el número de adolescentes españoles hospitalizados en los últimos años, ¿de acuerdo? En un estudio que se ha hecho longitudinal, ha aumentado un 1200%, en varios años, pero ha aumentado. Y después de todo lo que os he dicho, llega la IA. ¿De acuerdo? Llegó la IA. ¿Qué sabemos de la IA? Pues sabemos, por ejemplo, que aumenta la velocidad de la tarea. Tú puedes hacer las cosas un 60% más rápido, lo cual está muy bien. Pero hay un concepto súper interesante que se llama deuda cognitiva. La deuda cognitiva viene a decir que tú le das algo al sistema, pero el sistema te va a quitar algo a ti, ¿vale? La ley del equilibrio. ¿Qué te quita? Te reduce el trabajo cognitivo. Ya no te tienes que esforzar tanto. ¿Cuánto menos te tienes que esforzar? Un 32%. Y eso es un 32% menos de activación cerebral, de conexiones neuronales, de atención, etc. Y ahora la pregunta que os hago es, ¿cuál es vuestra opinión acerca de la IA? Y para ello, id sacando los dispositivos móviles. ¿Tendrías una jefa IA? Nunca, rara vez, alguna vez, a menudo o siempre. Os voy a lanzar 3 preguntas. Esta es la primera. Nunca un 80%, rara vez un 25%. Ahí hay un debate. ¿Alguna vez, a menudo, siempre? Una jefa IA, ya sabes, una jefa que fuese una inteligencia artificial. Esta encuesta os adelanto que se le ha administrado a alumnado universitario recientemente. De hecho, los resultados serán publicados en 2026, pero os voy a hacer un pequeño spoiler. El 75% dice que nunca, el 20% que rara vez, el 5% que alguna vez. Bien, siguiente cuestión. ¿Tendrías una empleada IA? Ahora tú eres la jefa, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de empleada IA. Nunca, 60%, rara vez un 13%, alguna vez un 29%. Bueno, estas cifras son dinámicas, se están moviendo en tiempo real. ¿De acuerdo? La mayoría ha votado que no, nunca, con un 9% alguna vez y a menudo, ¿de acuerdo? Que a lo mejor sumaríamos, pues, un 40 y tantos, 50, sí, ahí tenemos un 50%, efectivamente. Y ya tercera cuestión sobre la IA. ¿Tendrías una pareja romántica IA? ¿Te casarías con una IA o con novia, novio? Es una encuesta anónima, ¿de acuerdo? Nunca con el 100%. De acuerdo. O sea que la primera cuestión, pues aproximadamente un 75 que no, el otro 25 que sí. Aquí, 48 empleada, 52, o sea, 48 no, 52 sí. Aquí un 100% que no. De acuerdo, pues os digo cositas. Vamos a ver, volvemos a las...
Veréis, esta es la encuesta que he administrado. No la de o sea, esas preguntas, pero hechas a universitarios, ¿vale? 3 de cada 10 personas tendrían una empleada IA, aproximadamente un 30%. Y aquí había salido, bueno, sí, un poquito más, 50, ¿no? Aquí un 50. 1 de cada 10 tendría una jefa IA, un 10%. 1 de cada 10 tendría una pareja IA. 1 de cada 10 personas es un 10%. Y eso me remite a esta noticia. Me casé con un holograma. Esto ya está pasando. En Japón, por ejemplo, ya hay varias personas que se han casado con un holograma o con una IA. O sea que pensad en las familias del futuro. Que cuando te viene a lo mejor tu hijo o hija con una nueva pareja, a ver por dónde me sale, si es del Madrid o del Barça. Y ahora la preocupación es, ¿será humana o no? ¿De acuerdo? Ese tipo de debates los vamos a tener. Y claro, esto me lleva a una frase de José Saramago acerca de qué es la realidad, qué es la ficción. El mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son la realidad. Increíble reflexión. Y con esto finalizaríamos el presente. Vamos al futuro. Brevemente, aunque es mi parte favorita, ya os digo que yo trabajo mucho la IA. Podría dar una ponencia únicamente ya centrado en aspectos de la IA y cómo se piensa desarrollar en el futuro. ¿Cuál es el planning? Entre comillas. Pero os comento alguna cosa. Estas son las expectativas que tenían nuestros ancestros del siglo XIX. Pensaban que en el siglo XX, XXI, sí, 100 años después, íbamos a ir volando entregando el correo y que la información el profesorado lo iba a meter en una máquina que se trituraba y luego, mediante cables, lo absorbías por las orejas o al cerebro, ¿de acuerdo? No ha sido así. Bueno, en principio no. Bien, cosas que pensaban que existirían para el 2021, ¿vale? No ha sido así, o sea que tampoco sabemos exactamente qué va a suceder. Pero bueno, tenemos predicciones. Por ejemplo, esta es la predicción del nivel de educación basándonos en cómo está aspectos sociodemográficos desde 1970 hasta el 2100. Vemos cómo, os digo, los menores de 15 años se mantienen estables, pero personas en verde y en azul que terminan una secundaria superior o una postsecundaria, ¿de acuerdo?, va a ir ampliándose el número de personas que estudian en niveles superiores. O sea que la educación va a seguir mejorando y accediendo a gran parte de la población. Por otro lado, tenemos un fenómeno que me gustaría mucho compartir con la audiencia. Se llama Child Free. Es una corriente anglosajona que viene a decir que no quieren tener hijos. Pero no porque no puedan o porque económicamente no puedan permitírselo. Algunos de ellos, esto va por... hay varias afluencias. Pero llegan a considerar que tener hijos es una de las principales causas de los males de la humanidad, del cambio climático, de la falta de recursos, de agua, etc. ¿De acuerdo? Claro, ahora mismo tenemos, esto depende de la zona, pero en España somos el segundo país más envejecido del mundo después de Japón. La pirámide invertida está así y tenemos un grave problema para quién pagará las pensiones, por ejemplo. Para que os hagáis una idea, cuando se puso los 65 años como edad de jubilación, la esperanza de vida estaba en 67,5. La idea era que tú trabajaras hasta los 65, vivieras 2 años y medio y ahí se acabase, ¿de acuerdo?, esa inversión. Actualmente la esperanza de vida está en 80 y tantos años. Somos el segundo país del mundo y el primero si tenemos en cuanto a ciudad. Orense es la ciudad con la esperanza de vida más grande del planeta Tierra, por ejemplo. Y aquí tenemos varios retos que nuestros adolescentes van a tener que... y ya están sufriendo, porque al final les llega información, eso también te recala. El acceso a la vivienda, ¿dónde voy a vivir? El relevo generacional, que os acabo un poquito de comentar. Y el trabajo en la inteligencia artificial. Se estima que entre los próximos 5 o 10 años va a haber una modificación del sistema laboral tal como lo conocemos. Destrucción de empleos y conversión y transformación de otros. Incluso ya se está barajando la posibilidad del RBU, la renta básica universal. ¿Vale? Hablamos de una renta que te darían porque no se necesitaría trabajar o no habría trabajo. ¿De acuerdo? Se está planteando que las IAs coticen a la seguridad social.
¿Qué harán nuestros adolescentes y después, cuando sean adultos, en un mundo donde no sea necesario trabajar? Ahí lo dejo. Y por supuesto el gran reto, ¿cómo conseguimos que los del reggaetón vocalicen? Acceso a la vivienda, relevo generacional, IA y reggaetón. Y ahora os presento un pequeño bonus, ¿vale? He ido recopilando con bagaje científico, ¿de acuerdo? Un decálogo, os he elaborado 10 consejos que considero esenciales para el bienestar psicológico de nuestra adolescencia, que también podemos aplicarnos, ¿de acuerdo? Y ya con esto finalizaríamos la ponencia. Bajo mi punto de vista, esta es la parte más interesante. En primer lugar, deja el móvil lejos y apagado. Uy, Juan Pedro, parece de perogrullo. No, hay estudios que te dicen que cuando una persona está estudiando con el móvil delante apagado y otra persona que está con el móvil apagado fuera de la habitación, en esta segunda situación retienes más información, porque el móvil, implícitamente el cerebro dice, el móvil está apagado pero le están llegando mensajes. Y está pensando en eso, aunque te quita recursos atencionales. En segundo, vive la vida, vive la realidad. Y aquí tengo la fundamentación teórica, veréis. Cuando tu cerebro mira TikTok, fijaos que apenas hay proceso. Sistema dopaminérgico, pero poco más. Sin embargo, cuando tu cerebro mira una puesta de sol, sistema dopaminérgico, serotoninérgico, etc. ¿Vale? Y mucho más complejo el proceso de la información. Cuando le escribes un mensaje de texto a un amigo, igual, a la izquierda. Sin embargo, a la derecha veis, hablando con un amigo face to face, en persona, cómo se conecta, cómo la información es mucho más profunda. Generamos más conexiones neuronales. Tercer consejo, céntrate en una sola tarea. Aunque es verdad que hay mucha gente que se le da muy bien lo del multitask, al final la atención es un almacén que es finito. Hay gente que lo tiene más grande y gente que el almacén lo tiene más pequeño, pero al final es finito. Se sabe que cuando atiendes un correo, una llamada y tal, tu cociente intelectual baja 10 puntos. Ojo, que es algo que no sobra, que todo lo que puedas tener, estupendo. Y también hay un aumento de la ansiedad. Sabemos también que los adolescentes que usan móvil y tablets todos los días tienen peores resultados en matemáticas y que aquellos que apenas lo usan tienen medio curso de ventaja con respecto a los que sí. Y esto que es demoledor. El efecto Flynn. El cociente intelectual está descendiendo por primera vez en décadas. Desde que se empezó a medir, ¿de acuerdo? Allá por los años 30, 40 del siglo XX, cada 10 años el cociente intelectual subía 3 puntos. 3 puntos. Eso significa que si en el 1950 la media era de 100, en 2050 podríamos haber conseguido que fuese de 130. ¿De acuerdo? 3 puntos por década. Por 10 décadas, 30 puntos. Sin embargo, a partir de los años 80-90 empezó a decrecer. Primero hubo una meseta y luego una caída. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero bueno, si vamos hacia atrás todas las diapositivas, igual podemos... Esto empezó antes de que la IA irrumpiera y de que las redes sociales irrumpieran. Punto número 4, consejo número 4, camina. ¿De acuerdo? Caminar, hacer un deporte, aumenta la creatividad hasta en un 60%, porque oxigenas el cerebro, etc. Consejo número 5, valora un cambio de metodología. Yo no soy catedrático, así que no tengo libertad de cátedra en ese sentido, pero este hombre sí. Catedrático de medicina se ha hecho un pacto con sus alumnos para volver a los apuntes a mano. Hay una epidemia de entontecimiento masivo por las pantallas, ¿vale? Y le llama armas de destrucción masiva. ¿De acuerdo? Punto número 6. Esto también es muy importante. Empatizar con las generaciones, tanto las anteriores como las posteriores. Siempre tenemos la sensación de que la generación pasada o la nuestra era mejor que la que viene. Es que la que viene ahora viene con una serie de valores, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Muchas veces se le echa culpa de pecados que ni siquiera han cometido. No, es que... De hecho, fijaos que esto no es nuevo. Hay escritos de la antigua Roma, de la antigua Grecia, incluso del antiguo Egipto, donde filósofos hablaban de no sé qué les pasa a los adolescentes actualmente o a los jóvenes que no respetan a sus mayores. O sea, que eso viene de hace más de 2000 años. Sin embargo, si nos ponemos en su piel, fijaos, mi hijo de 16 años me dice, después de vivir una movilización estudiantil, crisis financiera global, terremoto, tsunami, estallido social, una pandemia, 2 procesos constituyentes y la Tercera Guerra Mundial, por ahí, ¿cómo nos pueden llamar todavía la generación de cristal?
Y otra frase también muy interesante, necesitamos cambiar el mundo, no que nos mediquen para soportarlo. Al fin y al cabo, si este mundo no es bueno, no es culpa suya, es el que se le está dejando en herencia. Y estas son las generaciones, las últimas. La generación silenciosa fue del 28 al 45, los baby boomers del 46 al 64, la generación X del 65 al 80, los millennials del 81 al 96, la Z del 97 al 2012, Alpha 2013, y acaba de comenzar la beta, que surge en 2025, que son ya los que nacen en un mundo con IA. Podéis pensar dónde estáis, por curiosidad. Aquí hay una frase, sin entrar en detalles y no yendo más allá de la carga humorística que pueda tener. Yo a tu edad ya trabajaba, le dice su abuela a su nieto, el nieto le dice, yo a tu edad aún trabajaré. ¿De acuerdo? No lo sabemos, igual no es necesario trabajar. Bien, 7, come en familia. Come en familia. Hay un estudio bastante serio de la OCDE que ha detectado que aquellos niños que comen en familia varias veces a la semana tienen mejores notas en matemáticas. No se sabe exactamente el mecanismo exacto de socialización que está afectando ahí, o de valores, pero funciona. Número 8, y estamos ya terminando todo esto, evita exponerte a contenido inapropiado para la edad, y evita exponerlos. El juego del calamar. Ahora en febrero en el carnaval veréis a niños y niñas de segundo, de primero de primaria, vestidos del calamar. Le preguntas y lo han visto. ¿Pero has visto el juego del calamar? Sí. No sé si lo habéis visto, pero... no voy a hacer spoiler, pero no es para niños. Número 9. Replantearse la edad de inicio del smartphone. No sabíamos esto cuando arrancó, pero ahora sí. Los estudios longitudinales nos ayudan mucho a comprender cómo va avanzando algo. Hemos observado que aquellas personas que tenían el móvil antes de los 13 años tienen muchas más posibilidades de desarrollar ansiedad y depresión en la edad adulta. Y ya, por último, pero no por ello menos importante, os aconsejo suscribiros a mi canal de YouTube, Momentum Eureka, donde tengo contenidos, semanalmente los voy subiendo, de psicología y de educación, mis ámbitos. Son completamente gratuitos y me pego una panza de leer flipante para que tenga ese bagaje científico detrás, con un lenguaje divulgativo. Así que pues nada, ahí tenéis el QR y en cualquier caso ponéis Momentum Eureka, no aceptéis imitaciones. Y bueno, y aquí están los shorts. Finalizamos con una reflexión de Jean-Paul Sartre. Cada palabra tiene consecuencias, cada silencio también. Así que es momento de despertar. Muchísimas gracias por vuestra atención.